Hola, les voy a hablar sobre una noticia internacional que quería hablar hace algún tiempo, pero que lamentablemente debido a los hechos complicados que se han dado en el octubre negro en Chile, se quedó en un punto secundario. Pero ahora lo voy a hablar justamente, que es el tema que está ocurriendo en Siria, en el Medio Oriente, y la invasión turca que está habiendo de Siria, el intento de retiro de tropas por parte de Donald Trump de Siria, que no es tan así como se dice, y básicamente toda esta situación complicada que se está dando en el Medio Oriente y cómo en la práctica toda esta controversia y problemas fue en vano. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a mi suscriptora Evelyn Pérez por convertirse en la integrante más reciente de la comunidad del canal en YouTube, que lo hizo justamente integrarse para pagar mensualmente un monto a este canal para ayudar monetariamente. Así que muchas gracias, Evelyn, te agradezco mucho por tu aporte, especialmente porque en el último tiempo lamentablemente hemos visto cómo están aumentando la desmonetización del canal, muchos videos están poniéndose más bien limitados, así que estos aportes voluntarios de los suscriptores ayudan bastante. Y habiendo dicho eso, pasemos un poco a la noticia propiamente tal. ¿Qué es lo que ocurrió en el Medio Oriente? Probablemente aquellos que están en Chile no sabrán porque o no han visto mucho las noticias o simplemente hemos estado más enfocados en lo que está ocurriendo en nuestro país, lo mismo en Argentina, etcétera. Pero hace poco hubo un anuncio de Donald Trump que dijo que iba a retirar tropas de Siria. Y muchos entendieron cuando vieron este anuncio, y así se pensaba inicialmente, que era un retiro total de las tropas estadounidenses en Siria para enviarlas a Estados Unidos, es decir, de vuelta a su país. Lo que muchos apoyaron y muchos también se opusieron. ¿Por qué? Porque tanto demócratas en general, más bien algo así como 3/4 de los demócratas y la mitad de los republicanos se opusieron a este tipo de cosas porque la gran mayoría de los demócratas están a favor de intervención extranjera y envío constante de soldados y bombardeos, al igual que la mitad de los republicanos, que son lo que llaman neoconservadores, los neoconservadores, que son básicamente, ¿cómo decirlo?, económicamente algo socialdemócrata, son muy intervencionistas, son bastante conservadores y les gusta básicamente meterse en todos los países posibles con guerra. Y por lo tanto hubo mucho rechazo, podríamos decir, bipartidista, aunque hubo voces tanto en la izquierda como en la derecha estadounidense que apoyaron la decisión de Trump. Por un lado, los libertarios y los miembros del Tea Party en el Partido Republicano apoyaron la decisión de Trump de ser más antiguerra. También los paleoconservadores, que son aquellos que son más aislacionistas, que quieren que Estados Unidos pare de intervenir en otros países. Y la izquierda progresista también, en general, excepto algunos casos excepcionales como el de Ocasio-Cortez, pero en general apoyaron la retirada también de tropas de Siria porque decían que justamente había que retirarse de los conflictos externos. Pero digo que esto no es propiamente tal por lo que ocurrió después. Eventualmente, con el anuncio de Trump, justo cuando lo anunció el presidente de Turquía, Erdogan, que se ha caracterizado por tener una doctrina algo islamista, con influencia fuerte del islamismo, es decir, la doctrina política del Islam, y también de una retórica bastante autoritaria, de control de libertad de expresión y expansionismo, en el momento que se hizo este anuncio, básicamente tropas turcas invadieron Irak y comenzaron a atacar de manera sustancial a los kurdos. Ahora, ¿por qué son importantes los kurdos en esta situación? Porque los kurdos son un pueblo bastante numeroso que no tiene un país, pero es una nación que se extiende tanto por Irak como por Siria, como por Irán, como por Turquía. Y tiene un lugar de población bastante grande que si se conformara en un país sería uno de los países más poderosos del Medio Oriente y que pasa por lugares estratégicos en el Medio Oriente que está lleno de recursos, particularmente petróleo. Y ahí se está apoyando a las tropas que están ahí y la excusa que usa el gobierno turco para hacer esta invasión es que dicen que se están enfrentando a los kurdos, que ellos también tienen movimientos separatistas kurdos en su país. Y esto en parte es cierto, aunque esto también va de la mano de la doctrina expansionista de Erdogan. Pero hay que recordar que los kurdos que son apoyados por Estados Unidos no son un grupo necesariamente muy de derecha, como uno esperaría si los estadounidenses los apoyan. Los kurdos son liderados en Siria, como también en Turquía y también en Irak, por un grupo que se llama el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Por el nombre se darán cuenta que no es algo muy de derecha. Y es básicamente un partido que es una conglomeración de sindicalistas,
anarcocomunistas, comunistas y básicamente socialistas democráticos, una conglomeración de los grupos más de izquierda en la política, podríamos decir, que se conglomera en este solo partido, pero es de una tendiente marxista bastante fuerte, no creen mucho en la propiedad privada, colectivización forzosa, y ha habido ocasiones, y ya se ha visto, que antifas de distintos países, los encapuchados anarcocomunistas, han ido a pelear por las tropas kurdas porque justamente dicen que esta es la pelea por la revolución. Entonces no es un grupo de derecha, realmente son grupos más bien marxistas de distintas vertientes. Eso hay que dejarlo claro. Y estos fueron atacados con fuerza cuando se retiró Estados Unidos. Aunque también hay ciertos reportes que se quería retirar rápidamente las tropas porque cuando se empezó a atacar Turquía se empezaron a rodear las tropas estadounidenses, lo que era un gran peligro. Y muchos, como dije, apoyaron esta decisión. Personalmente, cuando iba a hacer el video originalmente, también iba a decir esto está muy bien lo que estaba haciendo Trump, porque uno de los mensajes que hizo Trump, y lo repitió en uno de sus tweets, es que él quería sacar las tropas estadounidenses y acabar con la intervención internacional. Y se llamaba a sí mismo, y así lo dijo en el tweet, con el presidente más antiguerra que ha tenido Estados Unidos. Por supuesto, eso es una exageración bastante fuerte, pero ese era el mensaje. Y por lo tanto también se dio a entender que era un retiro total. Pero eventualmente nos dimos cuenta que no era así y hubo una decepción bastante fuerte de aquellos que están en contra del intervencionismo internacional de tropas estadounidenses, tanto en la derecha como en la izquierda, como ya lo mencioné, entre libertarios, palo libertario, el Tea Party, como también grupos progresistas. Hubo una decepción de ese lado y la política tradicional se quedó más tranquila cuando se aclaró la situación. Porque lo que ocurrió es que no fue como se decía que iban a retirar tropas de toda Siria, como se entendió, solo del norte de Siria. Y no todo el norte de Siria, no era ni siquiera para enviarlos de vuelta a Estados Unidos, simplemente era reposicionar tropas. Se movieron tropas del norte de Siria para enviarlo al oeste de Irak. Básicamente fue eso. Entonces se hizo como este mensaje de antiguerra, que en la práctica no fue así, simplemente se movieron 1000 soldados aproximadamente, de manera constante, y a la vez que se quería sacar más del norte de Siria para moverlo al oeste de Irak. Y eso no es un retiro de tropas realmente general, simplemente es sacar de una parte de Siria los soldados para ir a posicionarlos en un país cercano, que es Irak. Por lo que en realidad es una posición igual de intervencionista, nada más que reposicionar los efectivos, lo que me decepciona bastante. Pero esto también cambió de nuevo y Trump se dio una buena vuelta de carnero con este tema porque eventualmente lo convencieron entre distintos políticos para que dejara ciertas tropas en lo que es el norte de Siria. ¿Y dónde? Básicamente en los depósitos de petróleo, y sacó un nuevo tweet Trump cambiando de posición diciendo que iban a dejar tropas en el norte de Siria pero solo en el petróleo, y dijo que se iban a quedar con el petróleo de manera bastante burda. Básicamente nos vamos a quedar con el recurso natural y el resto los dejamos a la suerte. Pero esta no es la única situación en que ha ocurrido todo esto. En realidad, Trump podríamos decir que en algunos casos dice que va a retirar tropas, pero en la práctica vemos que incluso se aumenta el intervencionismo en ciertas partes. Por ejemplo, hace poco, y no sé, esto no lo anunció mucho por su Twitter ni nada, porque no fue algo que es muy popular, se enviaron nuevas tropas estadounidenses a Arabia Saudita para proteger nuevamente la producción de petróleo en Arabia Saudita. ¿Qué es lo que ocurrió? Se enviaron 1800 soldados estadounidenses a Arabia Saudita para proteger los centros de producción de petróleo de ese país. ¿A cambio de qué? No de mucho realmente. En realidad esto lo está haciendo casi de manera gratuita Estados Unidos. Y a cambio también se ha llegado a un acuerdo de armas con Arabia Saudita, lo que también beneficia más al gobierno de Arabia Saudita. Uno se preguntaría por qué hacen esto. Habría un argumento que se podría decir que es para proteger los precios del petróleo, porque si se destruye su producción en el Medio Oriente aumenta a nivel mundial, y ese es el argumento que algunos están haciendo. Pero también no hay que dejar de lado que uno de los países que hace más lobby en Estados Unidos y tiene una influencia desproporcionada sobre su política es Arabia Saudita, siendo otro de estos países que tienen mucha influencia también Israel. Pero en el caso de Arabia Saudita, que es el que vamos a conversar el día de hoy, no es raro ver que numerosos políticos apoyan a Arabia Saudita tanto de la izquierda como de la derecha estadounidense porque reciben un dinero bastante grande en, ¿cómo llamarlo de una manera más cortés? Donaciones, digámosle así. Incluso el mismo Trump ha recibido donaciones de parte de Arabia Saudita. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el último tiempo y que muchos lo quieren demandar por esto, es que Trump tiene hoteles dentro de su holding familiar que ahora están siendo administrados por su familia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desde que salió electo, el gobierno de Arabia Saudita ha enviado representantes, incluso a su príncipe heredero, bastantes veces a Estados Unidos. ¿Y dónde se quedan? En el Hotel Trump.
Y justo, miren la coincidencia, cuando se quedan en el hotel de Trump, lo que hacen es comprar la habitación más cara, bueno, la arriendan en realidad, y sale que se gastan una cantidad millonaria de dólares, unas millonadas de dólares, en servicios del hotel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica se está usando los hoteles de Trump por el gobierno de Israel y el gobierno de Arabia Saudita para empezar a hacer cierto lobby político. Muchos dicen que en realidad son sobornos, porque van, arriendan una pieza que es muy cara, de numerosos funcionarios, y después también empiezan a sacar muchos servicios de habitación. Y con esos servicios básicamente le están entregando dinero a la familia de Trump, no directamente, pero a través de estos servicios. Y casi como una coincidencia en realidad, después podemos ver esta situación en que se le da este acuerdo de armas y ahora se enviaron tropas a Arabia Saudita. Pero ese es otro tema, es para mostrar que en realidad Donald Trump no siempre cumple con lo que está diciendo, en muchos casos incluso medio contradictorio. Pero más allá de toda esta situación en Turquía, después de la invasión que se hizo a los kurdos en Siria, Trump amenazó con sanciones que podían destruir a Turquía si es que esto no terminaba. Y actualmente, finalmente se levantó estas sanciones hechas por Donald Trump a cambio de que parara la invasión y ataque a los kurdos en Siria, cosa que Erdogan dice que cumplió, aunque en la práctica se ha observado numerosos abusos de derechos humanos, asesinatos, saqueos, matanzas, violaciones, y también que en la práctica, aunque diga esto Erdogan, no es muy confiable porque también se ha visto que ha habido ataques aislados, incidentes aislados de tropas turcas contra kurdos. No es al mismo nivel que había antes los ataques, pero nuevamente sí se dan. Pero incluso esta política tampoco sirvió demasiado porque una resolución del Congreso en la que apoyaron la mitad de los republicanos, los neoconservadores, y 3/4 de los demócratas, los proguerra, impusieron sanciones sobre Turquía, a pesar de que Trump dijo que no las quería poner, y van a aumentar las sanciones económicas sobre Turquía y probablemente los aliados de la zona. Por lo que en la práctica toda esta negociación para que no hubiera más ataques tampoco sirvió de mucho porque las sanciones se impusieron igual. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia después de toda esta situación con el anuncio que se hizo? En la práctica no se va a retirar ni una tropa del Medio Oriente estadounidense, se gastó bastante dinero, ahora hay una invasión turca en Siria, también al final las tropas que iban a retirar del norte de Siria no las van a retirar y se van a quedar en los centros de la producción de petróleo siria y lo van a tomar bajo protección estadounidense. Y vemos que además han aumentado el número de tropas de Estados Unidos también en la zona que están siendo enviadas para Arabia Saudita e Irak. En la práctica simplemente hubo sanciones, cierto escándalo y no hubo un cambio sustancial. Lamentablemente no cumplió con esta promesa en este sentido, retirar tropas y devolverlas a Estados Unidos, de disminuir la presencia militar estadounidense en la zona. Y podríamos decir que en parte por dos cosas. Por un lado porque al final no hubo la voluntad de hacerlo desde el inicio, porque vemos que al final era para moverlos simplemente al oeste de Irak. Y por otro lado porque la mitad de la derecha estadounidense y 3/4 de la izquierda estadounidense están a favor de continuar intervenciones y enviar más tropas, más soldados, y por lo tanto es algo medio complicado darle término a esto. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.